Hola, mi nombre es Nicolás Lombardo y este canal se llama Tan Solo por Oír. Vamos, con confianza, dale me gusta si te gustó el contenido. Suscríbete, toca esa pequeña campanita que vas a ver ahí abajo, que te va a avisar cuando hay un nuevo material, para que puedas escuchar aquello que quizás hace mucho tiempo que no oyes. Vamos, acompáñame. La respuesta en el silencio, ese es nuestro título, eso es lo que vamos a compartir hoy, como les digo siempre. La respuesta en el silencio. Vivimos en un mundo rodeado de voces, donde escuchamos voces en todos los lugares. Cuando no escuchamos voces, escuchamos el ruido de los autos, las bocinas, las construcciones, sumado a la televisión que también miramos, las películas, la música, ya sea cantada o simplemente instrumental. No voy a negar que es lindo escuchar, pero también hablar, porque también nos escuchamos a nosotros. En otros podcasts ya hemos conversado sobre eso, que nosotros somos nuestros más fieles oyentes, vamos con nosotros a todos lados. Por lo cual, todo lo que decimos también es importante, pero hoy no vamos a hablar tanto sobre eso. Estamos en la temporada que va de la niñez a la identidad, estamos buscando nuestra identidad. Ya salimos de la primera, ya salimos de la esclavitud, ya no somos tan niños porque ya hemos avanzado. Entonces, ¿por qué no empezar a buscar las respuestas en el silencio? Creo que se va entendiendo. No voy a negar que es lindo conversar, como les decía recién. A mí me gusta mucho, siempre me destaqué por ser un gran conversador. No es casualidad que esté grabando podcast. Me gusta mucho hablar. Y una gran dificultad mía es escuchar. Yo escucho a las personas cuando me cuentan sus dificultades. Quiero hacer una pequeña salvedad acá. Yo escucho cuando las personas vienen y me cuentan sus dificultades. Lo que a mí me cuesta escuchar es lo que otros me quieren enseñar. No tanto porque sea cabeza dura, que también lo soy, sino por el hecho que no siempre confío en todo el mundo. Porque yo pensaba que lo que cada uno decía era tan importante o más importante que lo que yo pensara o lo que yo tuviera para decir. Me gustaba mucho repetir lo que otros decían, por lo cual mi identidad estaba basada netamente en lo que otros pensaban y decían, pero no solamente sobre uno o sobre dos, sino sobre muchos. Aunque suene gracioso, era como una suerte de loro. Depende de donde estuviera, sabía repetir lo que creía que necesitaban escuchar. Y en base a eso trataba de actuar, por lo cual era diferente en cada reunión, en cada lugar, con cada persona, lo cual es extremadamente estresante, frustrante y muy triste. No me da vergüenza decirlo, porque hoy soy una persona diferente, porque decidí cambiar, porque elegí dejar morir al viejo Nicolás. Lo enterré. Y hoy, si bien no soy una gran planta con grandes frutos, mis brotes verdes se empiezan a notar. Como les decía, me gusta mucho hablar con las personas y escuchar. Por mi trabajo tengo que hablar con muchas personas y en algún momento, para ser sincero, suelo saturarme. Disfruto mucho de una buena conversación, en una cena, pero cuando es por trabajo la situación cambia. Amo mi trabajo, pero a veces me cansa. A veces solo necesito llegar a casa. Llegar a casa y poder estar en mi lugar, en mi refugio. Es muy importante nuestra casa. Nuestra casa también refleja nuestra identidad. Refleja lo que hay adentro de nosotros. Si nuestra casa es un tiradero, creo que estamos bastante desordenados. Si nuestra casa no tiene una buena higiene, quizás nosotros por dentro nos veamos así. Generalmente refleja cómo nos sentimos. No estoy hablando de que tengas que vivir en una casa, en un penthouse. Quizás vives en un lugar humilde como yo. Vengo de un origen muy humilde. Pero si bien era una casa donde teníamos piso de tierra, mi mamá siempre se encargaba de que estuviera limpio, de que nosotros estuviéramos limpios y de que estuviera ordenado. No había lujos, había techos de chapa, pisos de tierra. Íbamos a buscar el agua en una bomba afuera, pero siempre estaba limpio y ordenado. Porque también es el reflejo de nosotros mismos. Entonces, cuando llegamos a nuestra casa tiene que ser nuestro refugio. Es el lugar donde podemos ir para estar en paz. Yo vivo solo, por lo cual es muy fácil encontrar el silencio en mi casa.
Amo cuando vienen personas, pero también amo cuando tengo esos tiempos para mí. Como les decía, todos durante el día hablamos con muchas personas y somos atacados constantemente por diferentes ruidos. Llamémosle música, llamémosle bocina, llamémosle de la forma que queramos. Pero es ruido, no deja de ser sonido. Algunos más armoniosos que otros. Pero muchas veces ya no damos más y queremos ir a ese lugar donde es nuestro refugio. Y cuando llegamos ahí, decimos, estoy en casa, por fin estoy en paz. ¿Y qué es lo que hacía yo? Voy a hablar de mí porque yo no los conozco a ustedes. Ponía música, amo la música, me encanta escuchar música. No tengo voz para cantar, no toco ningún tipo de instrumento y para bailar tengo 2 pies izquierdos. por lo cual soy un gran oyente y la disfruto mucho. También me gusta mucho mirar películas. Amo mirar las películas, me encantan las historias, las disfruto. También me gusta mucho leer, también disfruto mucho un muy buen libro. Últimamente no lo estoy haciendo mucho, pero así no nos vamos demasiado por las ramas. ¿Cuántas veces llegamos a casa y nos empezamos a aturdir? Porque venimos del silencio de afuera y queremos llegar a casa para poner otros sonidos. A veces ese sonido que tenemos en casa es nuestra propia voz, porque no paramos de hablar y hablar y hablar. Vivimos en un mundo lleno de ruidos que llegan a nuestros oídos durante todo el día. Pero cuando llegamos a la tranquilidad de casa pensamos que es el refugio. Quizás viven con familia y no es fácil llegar cuando quieren escucharte, cuando te extrañaron, cuando te preguntan cómo fue y también quieren contarte cómo fue su día. Y eso está perfecto. A lo que voy es que tenemos que tratar de encontrar ese espacio para nosotros mismos, pero no para llenarlo de ruido, sino para hacer silencio. El silencio es incómodo. No sé si alguna vez les pasó que cuando están en una conversación y ninguno de los dos habla, generalmente tratamos de llenar con desesperación ese hueco diciendo cualquier cosa. El silencio es incómodo. El silencio trae recuerdos. El silencio se asemeja muchas veces a la soledad. A mí me costó mucho entender que necesitaba hacer silencio, de otras voces, pero también de mi propia voz. Dejar de repetir tantas cosas y dejar de hablar y querer contarles a todos. Necesitaba hacer silencio, aunque ese silencio hacía mucho más evidente mi soledad. Porque a través del silencio empecé a trabajar conmigo mismo y empecé a ver las cosas que ya no quería más, que no me gustaban, que me dolían, aunque eso muchas veces me entristecía. Mis ojos se llenaban de lágrimas. Más de una vez interrumpí los pensamientos con mi voz. Y no está mal que a veces interrumpas tus pensamientos con la voz, pero primero debes conocerte y para eso necesitas estar en silencio, para poder ver en tu interior, para poder escuchar a alguien que quizás hace mucho tiempo que quiere hablarte y no lo oyes o no la oyes. ¿Te has preguntado alguna vez qué hay adentro tuyo, qué voz hay adentro tuyo, qué tienes para decirte a ti mismo, a ti misma? Porque tenemos la presencia de Dios en nosotros, tenemos el Espíritu Santo, pero también tenemos nuestra propia voz interna, nuestro propio espíritu que nos habla, que a veces te dice que no das más, que a veces te dice que por ahí no es, que hasta cuándo vas a soportar, hasta cuándo vas a seguir así. Pero hay veces que ese mismo silencio, que se llena con tu propia voz interna, te dice que te sientes solo, que te sientes sola, porque no te conoces. Lo que aprendí a estar en silencio fue a convivir con mi soledad y descubrí gratamente, que mi soledad se llamaba Nicolás, igual que yo. Y se llama igual que yo porque la soledad es aprender a estar conmigo mismo. La soledad no necesariamente tiene que ser malo, tiene que ser triste, tiene que ser angustiante. La soledad
no tiene que ser solamente la tranquilidad, sino la paz de saber que me siento bien conmigo mismo, aunque haya cosas que no me gusten, que no están bien, que me entristecen y que necesito resolver. Porque recién una vez que aprendo a estar conmigo mismo, una vez que aprendo a convivir con mi soledad, con mi silencio, escuchándome a mí mismo y escuchando también la voz de Dios, porque Él va a sacar a la luz todo aquello que está escondido en esa caja fuerte que escondiste en la oscuridad. Todo lo que es susceptible a la luz es malo. Por eso es necesario esconderlo, porque te avergüenza, porque te entristece, porque no lo entiendes, porque te duele. Pero todo lo que está escondido nunca es bueno, y su fruto, por más que se vea por fuera lindo, por dentro no lo es. Por eso es importante aprender a estar en silencio, para poder conocernos, trabajar con nuestra soledad. La mía se llama Nicolás, porque es estar conmigo mismo. ¿Cómo se llama tu soledad? Vamos, ponle un nombre. Yo le puse mi propio nombre porque es estar conmigo mismo. ¿Cuál crees que sería tu nombre? Si es estar contigo mismo, contigo misma. Entonces, ¿por qué no pasar tiempo en silencio escuchándonos a nosotros mismos? ¿Cuánto hace que no estás en silencio, en ese silencio total? Es una pregunta que debemos hacernos, ya que vivimos, como les decía hoy, en un mundo lleno de sonidos, de ruidos, de distracción, que no nos dejan pensar y no nos dejan encontrar la paz, que no es lo mismo que la tranquilidad. La paz viene de ese silencio total, cuando solo estamos con nuestros propios pensamientos y nuestros oídos dispuestos a escuchar internamente lo que la voz que está en nuestro interior nos dice, que nos ayuda a entender, que nos ayuda a superar, a sanar. En Mateo 6:6 dice: mas tú, cuando ores, entra en tus aposentos y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando leo este versículo puedo entender la importancia del silencio, pero no para que no haya sonido, sino para escuchar la palabra de Dios, para poder tener una intimidad con Él. En una conversación hay uno que habla y uno que escucha, y después el que escucha habla y el que hablaba escucha. Eso es una conversación, pero primero necesito ser sincero conmigo mismo antes de poder ser sincero con otros. Una aclaración: Dios ya nos conoce, pero también quiere escucharnos. Entonces, una vez que puedes trabajar con tu soledad, con los silencios, con todo aquello que no dijiste, aquellas palabras que nunca salieron de tu interior, que no salieron de tu boca, una vez que las entiendes, que las trabajas, ahí sí rompes el silencio en las palabras para decir no, para decir ya no más, para decir perdón, para decir gracias, pero también para decir te amo, para decir que me haces feliz, pero también para decir ya no soy feliz a tu lado. Todo eso que nos pasó, del momento que nosotros lo ponemos en palabras, sale a la luz. Pero es necesario el silencio y la intimidad con nosotros mismos antes de llenar con nuestras propias palabras. Primero entendamos, tenemos que permitirnos sentir. Yo estuve mucho tiempo en silencio, porque siempre tuve la capacidad de hablar mucho pero decir poco. Porque llenaba los espacios con muchas palabras. Puedo tener una conversación maravillosa y la gente decir: qué buena conversación que tiene Nicolás. Pero es playa, sin profundidad. Siempre tuve el don de hablar, pero la dificultad para decir. Es lindo poder hablar, es lindo poder expresar, es lindo poder hablar con Dios, orar, pedirle todo aquello que necesitas. Pero para poder pedirle con dirección, para poder tener una intimidad, primero te tienes que conocer, para después tener una intimidad con Dios y después con las otras personas, para poder hablar. Pero no solo con sonidos, sino con profundidad, con contenido, poniendo tu corazón en las conversaciones.
A mí, como les decía siempre, me gustó mucho siempre hablar. Pero hoy elijo qué conversación quiero tener y qué no. No abro mi corazón con todo el mundo. Elijo a quien abrirle la totalidad de mi corazón. ¿Pero por qué? Porque me conozco y sé hasta dónde quiero llegar y hasta dónde no. Sé cuáles son mis dificultades que aún no las he terminado de trabajar. Obviamente debe haber algunas otras que no conozco, por eso aún sigo necesitando estar en silencio para después poder hablar y poner en palabras aquello que ya no quiero más, aquello que me dolió. En Mateo 6:7 dice: y orando, no uses vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por sus palabras serán oídos. Yo puedo hacer toda una oración y repetir todos los días lo mismo, pero son vanas repeticiones. Llega un momento que por la costumbre siempre termino repitiendo lo mismo, porque no tengo intimidad, porque no aprovecho el silencio, porque no me conozco. Y eso acarrea que no pueda poner en palabras lo que es necesario ser dicho, lo que siento y lo que quiero decir, porque mi voz importa, tu voz importa. Por eso les digo en muchos de los podcasts que comenten, que escriban lo que ustedes sienten, porque su voz es importante. Amaría poder hacer cada vez que hago un podcast con el material de ustedes también, porque su voz importa, lo que tienes para decir importa, porque tú importas, pero primero te tienes que conocer. Antes de hablar, primero escucha, luego entiende, procesa y después pregunta para poder hablar. Esa es la forma correcta. Con la costumbre vienen las repeticiones y las oraciones. Es fácil caer en las vanas repeticiones, caer en decir siempre lo mismo porque estamos acostumbrados, porque es cómodo. Nos acostumbramos a escuchar nuestras propias palabras. Una vez leía de un pensador, no recuerdo cuál es, que decía que si nosotros escuchamos siempre nuestras propias palabras, nunca vamos a aprender más de lo que ya sabemos. Durante muchos años fui necio, por elección o por convicción, como quieran llamarlo. Pero hoy no. Hoy me gusta escuchar a otras personas, de hecho lo hago. Es la forma en que nos alimentamos y crecemos también. Elijo. Todo nos está permitido. Por eso tenemos el libre albedrío. Todo nos está permitido, pero no todo nos ayuda. No todo nos edifica, no todo nos sana. Tenemos que aprender a elegir. Pero primero tenemos que conocernos para saber qué nos gusta. Ya sabemos lo que no, porque ya hemos recorrido ese camino. Pero ¿qué te gusta? ¿Qué esperas? ¿Qué anhelas? Si alguna vez estuviste en silencio, ¿qué grita tu corazón? Cuando hay ausencia de ruidos, te sientes solo, te sientes sola. Cuando no hay ruidos, sueles mirar por el hombro, de un lado o del otro, esperando encontrar a alguien que llene ese vacío que llevas en tu corazón. Nosotros tenemos un vacío humano y un vacío espiritual. El vacío espiritual solo lo puede llenar Dios, pero el vacío humano lo llenamos nosotros con nuestras propias convicciones, no porque necesite estar con alguien, sino porque elijo estar con otra persona. Pero primero tengo que sentirme bien, conocerme, pasar tiempo conmigo, trabajar mi soledad para poder tener la paz que después me va a llevar a poder relacionarme con alguien más. A veces podemos pensar que por decir las cosas o por repetirlas simplemente van a suceder o son así, pero no siempre sucede de la misma forma. Hay veces que es necesario hacer silencio para poder escuchar. En Mateo 6:8 dice: no os hagáis pues semejante a ellos, porque nuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que ustedes se lo pidan. Dios ya sabe, como te dije hoy, lo que tú necesitas, lo que yo necesito, antes de que se lo pidamos. Pero, como todo buen padre que conoce a sus hijos, espera que se lo digan. Pero para saber qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas, tienes que aprender a conocerte, a pasar en silencio, para después
poder poner en palabras todo aquello que quieres, que anhelas, que sueñes, pero también para sacar a la luz eso que quedó guardado, que te avergüenza, que te entristece, que no fue tu culpa, porque alguien más decidió por ti. Quizás fuimos nosotros los que nos equivocamos, pero bueno, somos humanos. Y desde el momento que yo elijo perdonar a otros, también puedo perdonarme a mí mismo. Pero para eso, necesito conocerme, necesito pasar tiempo conmigo. Eso también forma parte de mi identidad. En Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperas. ¿Qué esperas? ¿Cuál es el fin de lo que sueñas, de lo que anhelas? ¿Dónde termina tus anhelos? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cómo quieres ser? ¿Cómo te gustaría verte? ¿Sabes realmente eso? Porque ya sabemos lo que no queremos. Ya lo hemos hablado varias veces. Ya no hablemos más sobre lo que no queremos. Es momento de buscar en el silencio lo que sí quieres. Y en la paz que te da el conocerte, de el pasar tiempo contigo, en la intimidad, y pasar tiempo con Dios. Porque Dios sabe los pensamientos que tiene acerca de nosotros y son de paz, son de amor, para darte lo que estás esperando, para que puedas encontrar el fin a lo que pasó, pero también poder hallar y llegar a donde quieres llegar. ¿A dónde quieres ir? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo quieres ser? ¿Qué te gustaría? ¿Dónde están puestos tus ojos? Porque allí está tu corazón. ¿Qué piensas? ¿Qué sueñas? ¿Qué anhelas? Dios nos ama y sus pensamientos son de paz. Él quiere lo mejor para nosotros. Por eso también es importante buscar de su presencia, de su compañía. ¿En dónde? En la intimidad. En Jeremías 29:12 dice: entonces me invocaréis y vendré, y me oiréis a mí, y yo os oiré. Qué lindo es saber que cuando nosotros somos fieles a nosotros mismos, honestos con nosotros mismos porque nos conocemos y podemos abrir nuestro corazón y pedirle a Dios lo que queremos, lo que necesitamos. Porque lo que queremos siempre lo sabemos, pero no siempre es lo que necesitamos. Y es más importante aquello que necesitas, porque después vendrá lo que quieres. Pero primero tienes que prepararte y conocerte. ¿Cómo vas a saber lo que es mejor para ti si no te conoces? Dios quiere oír nuestra oración, quiere escucharnos hablar, porque somos sus hijos y nos ama. Como todo buen padre, quiere escuchar de la boca de sus hijos lo que necesita, más allá de que lo sepa. En Jeremías 29:13 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios nos pide que lo busquemos de corazón. ¿Por qué? Porque sabemos lo que es mejor para nosotros. Pero esto también implica que todo lo que nosotros le pidamos, Él nos lo dará. En el nombre de Cristo Jesús, Él nos lo dará. Pero ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que quieres? Porque también vas a empezar a buscar de corazón lo que anhelas, lo que necesitas, lo que te complete y te haga ser la mejor versión de ti mismo, de ti misma. A veces el silencio nos incomoda, nos hace pensar en las cosas que no queremos. Pero esa es la forma de poder transitarlos, para poder cambiar, para poder ser diferentes. No temas enfrentar lo que ya pasó. Saca de una vez por todas lo que está ahí en oscuridad. Pero haz un poco de silencio para escuchar a quien hace mucho tiempo que te está hablando. Pero hay tanto ruido, hay tanta interferencia, que no puedes entender, no puedes escuchar. Trata de buscar el silencio. Eso que quizás es momento de entender, de escuchar, para después hablar.
Como les digo siempre, hoy es un muy buen día para buscar el silencio, para escuchar, para buscar en la intimidad la paz que solo el conocernos y el conocer a Dios nos puede dar. Quizás no llegue con un sonido audible su palabra, pero cuando estás a solas, ahí sentado, sentada, sin ningún tipo de sonido, y de repente escuchas el latir de tu corazón que va bombeando, pum, 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 y escuchas cómo fluye la sangre por tu cuerpo. Y a medida que los recuerdos van viniendo, que vas entendiendo, vas a poder percibir y sentir el sonido de tu corazón que se acelera, pum, 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 de acuerdo a lo que vas sintiendo. Quiere decir que vas por buen camino. Pero no temas, porque no estás solo, no estás sola, Dios está ahí. Y aunque no lo veas y quizás no lo escuches, lo podrás sentir. En Sofonías 3:17 dice: Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Vamos, con confianza, hoy es un muy buen día para buscar ese silencio que te da la paz de conocerte, de saber que no estás solo, que no estás sola, que Dios está ahí. Vamos, hoy permite que esa voz que está en tu interior te diga dónde sí, dónde no, que sí, que no. Y verás que tu corazón, latido a latido, va trayendo a memoria y al entendimiento todo aquello que es necesario entender. Y sobre todo, como digo siempre, poder volver otra vez a sentir el amor y poder poner en palabras otra vez un te amo. Gracias, muchas gracias por compartir hasta el final conmigo, por pasar un poco de tiempo, por escucharme, por darme la oportunidad de decirte un poco de lo que he vivido. Te recuerdo, mi nombre es Nicolás Lombardo y este canal se llama Tan Solo por Oír. Dale me gusta si te gustó, compartilo con alguien que crees que necesita escuchar, al igual que tú, al igual que yo. Suscríbete, deja un comentario. Recuerda que el programa lo hacemos juntos. Tan Solo por Oír. Vamos, con confianza. Hoy es un muy buen día para escuchar. Y recuerda que en una semana nos volvemos a ver. No te olvides, tenemos una cita. No llegues tarde.